Ya estamos de regreso a las 8 de la mañana con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana en el estudio, este fin de semana, a Alicia Vargas Ayala. Ella es presidenta del Consejo Directivo del REDIM, de la Red de los Derechos de la Infancia, también directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Qué bueno que estás aquí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Jaime, buenos días. Ya te desmañanamos en sábado, pero es por un tema que vale mucho la pena por lo que representa. El pasado 12 de junio se reconoce en el mundo el Día contra el Trabajo Infantil. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Quién lo promueve? ¿La ONU? Exacto, es un día que tiene es asignado específicamente que las sociedades de los diferentes países, las sociedades del mundo, combatan el trabajo infantil, específicamente el trabajo que pone en riesgo, en peligro, la integridad física, el desarrollo, la supervivencia de los niños y niñas en el mundo, ¿no? Y entonces México se ha adherido a esa conmemoración, justamente con la intención de llevar a cabo en nuestro país esa erradicación. Oye, Alicia, ¿y cuál es el concepto que debemos de entender por trabajo infantil? Porque sí, ahí debe de haber explotación, hay muchos agentes, ¿verdad?, así que conforman ello. Así es. De hecho, el trabajo infantil categorizado por la OIT es aquel trabajo que realizan los niños entre los 15 años a los 17 años y que no pone en peligro ni pone en riesgo su integridad, sino que forma parte, digamos, de las actividades económicamente productivas que desarrollan los niños y que, sin embargo, en algún momento de su ejecución pone en peligro su integridad. Hay un debate en términos del concepto. Lo que sí queda clarísimo para todos es que la explotación infantil no es considerada trabajo infantil. No. Es decir, las condiciones que están en las que están los niños, niñas y adolescentes en temas de narcotráfico, de riesgo y peligro para su integridad, las minas, de trabajo con sustancias tóxicas, es decir, las redes de trata, no es trabajo, no es trabajo. Eso se llama explotación y en los casos extremos esclavitud infantil. Uf. Entonces, ¿y en el siglo XXI existe eso? Por supuesto, y de hecho déjame decirte que no tengo el dato en este momento, pero estamos hablando de que para este siglo se ha agudizado como en tiempos antiguos la esclavitud infantil. ¿Y dónde está la evolución? Ese es nuestro punto. En las sociedades tendríamos que estar observando en lugar de evolucionando. Hacia dónde vamos con nuestra infancia, qué futuro estamos construyendo desde hoy, ¿no? Oye, Alicia, ¿un niño debe trabajar? En estricto sentido, no. Ok. Es decir, partiríamos de que los niños y las niñas no deben, digamos, por el desarrollo de nuestras sociedades, no deberían de trabajar. No podemos negar con la sola frase de decir que los niños no trabajen, una realidad que nos abruma en este país, donde tenemos alrededor de 3.2 millones de niños y niñas trabajando en México. 3.2. Es decir, de los 29 millones de población que configuran nuestra población infantil, 3.2 millones están trabajando en este país. Además de los que están contabilizados y registrados a partir de la encuesta que realiza el INEGI. Sin embargo, podríamos tener todavía una cifra que no está... Una cifra oscura, como siempre tenemos. Y de esta población, lo más preocupante es en dónde están trabajando, de acuerdo con las cifras oficiales que nos reporta. ¿Cuáles son los sectores el de la módulo economía infantil? Los 3 sectores más importantes: el agropecuario, los servicios y el sector del trabajo del hogar, ¿no? Okay. Es decir, son 3 ámbitos donde la población, si vemos, por ejemplo, que tenemos casi de estos 3 millones, casi el 38% de la población trabajando en el sector agropecuario, estamos hablando de zonas rurales, de zonas indígenas, que es fundamentalmente espacios invisibilizados donde la normativa, donde la ley no alcanza, digamos, a tener control sobre la protección de la infancia, y que son los lugares donde están más desprotegidos los niños y las niñas. Entonces, nuestra infancia indígena, rural y indígena están trabajando en un muy alto porcentaje en este país. Estamos platicando con Alicia Vargas Ayala. Ella es la presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, el REDIM, y también directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. A ver, Alicia, ¿deserción escolar impacta o es un motor para el trabajo infantil?
En este punto, digamos, del debate de si el trabajo debe o no debe realizarse, acuérdate que tenemos un montón de organizaciones a nivel nacional y también redes internacionales de niños que están buscando protección a su trabajo infantil, derechos laborales para los niños, también existe esa vertiente, digamos. Mira, no sabía. Tenemos quienes apuestan a que el trabajo puede ser una estrategia formativa de construcción ética para los niños, las niñas y los adolescentes. Es que eso, ¿no? Alicia, por ejemplo, yo he escuchado ejemplos de niños que trabajan en empresas familiares, por ejemplo, bajo condiciones, pues sí, de mucha exigencia, pero como que les ayudan a entender que el negocio familiar, cómo se formó, los ponen a trabajar en varias áreas, obviamente no niñitos, pero sí adolescentes para que entiendan un poco y se cultiven con lo que se creó la empresa. La primera generación fue una generación de esfuerzo, de dedicación, el abuelo trabajaba largas horas. De transferencia cultural. Exacto, ¿no? No un junior que le transfieras la empresa y que le digas, toma, mijo, pues administrela, hombre. Y ahí está una computadora para Exacto. No sé, es que es una línea bien delgada, ¿no? Exacto. De hecho, la idea es que el trabajo pudiera, para estas organizaciones y grupos que lo apoyan, que pudiera ser justamente un elemento estructural en la formación educativa de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente estamos hablando de adolescentes a partir de los 15 años, que es lo que la ley comprende. Sin embargo, tenemos trabajo infantil desde muy pequeños, particularmente en la infancia indígena. Un porcentaje alto, es decir, de la población no indígena respecto a la población indígena, los niños indígenas trabajan en un 3% más que la infancia que no es indígena. Los adolescentes trabajan casi 8% más los indígenas que los no indígenas. Entonces, habría que ver en dónde estamos hablando de trabajo infantil. En el caso del campo, de los indígenas que trabajan en zonas rurales, podría estarse tratando de la transferencia del aprendizaje y conocimiento del campo para que continúen con sus labores, pero ahí hay una pequeña línea muy delgada que podría estar llevándonos a la explotación del trabajo infantil. En el caso de los negocios familiares, que son un poco más, exactamente, que tienen que ver con la transferencia del negocio o del aprendizaje comunitario, entonces tenemos una población que efectivamente sigue siendo parte de su desarrollo personal. Asisten a la escuela y forma parte de esta estrategia comunitaria y familiar de supervivencia. No hay entonces una intervención en su desarrollo integral. Cuando sí se lleva a cabo esto, sobre todo en poblaciones migrantes, sobre todo en la población donde se trasladan las familias completas a las zonas del campo. Por eso Nayarit, ¿no? Ah, sí, lo que platicábamos en el corte comercial. Exacto. Nayarit salió en el registro como el lugar donde más niños trabajan. Exactamente. Es decir, es la zona de producción donde vienen las oleadas de familias completas y donde se ha acrecentado la desprotección para que los niños sigan trabajando en campo. Oye, me ¿no? imagino que el tema de la migración, la búsqueda del sueño americano, lo que sucedió en Centroamérica, bueno, fue un problema de carácter de seguridad nacional lo que pasó hace algunos años con los migrantes o niños solos que iban a encontrar a sus papás, porque sus papás ya se habían adelantado. Exacto, los niños no acompañados. Exacto. La cifra fue escandalosa. Pues son niños, estamos hablando de niños, digamos, que cruzan frontera, transfronterizos, ¿no? En el ¿Pero caso, quién se hace cargo de ellos? Bueno, el DIF tiene y el Instituto de Migración tiene espacios de refugio donde los niños transfronterizos que van en estas oleadas migratorias tienen un espacio de resguardo. Habría después que revisar cuáles son las condiciones de esos espacios de resguardo, pero la idea es que sí existen y que habría que fortalecer la calidad y el trabajo acompañado justamente para decidir la repatriación o el asilo de estos niños que están cruzando fronteras. Oye, y se está buscando en México un programa de protección infantil a través de la UNICEF. De hecho, tenemos el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el famoso CIPINA, donde hasta ahora está vinculando las diversas secretarías de gobierno de este país
hay un secretario ejecutivo, ¿no? Que tendría que estar desde ese espacio direccionándose la política de protección, no solo para los niños trabajadores, sino la política de protección para toda la infancia de este país, donde efectivamente el tema de trabajo infantil es una de las áreas que habría que atender de inmediato, porque sin duda el trabajo infantil está relacionado con la pobreza en este país. Por eso tenemos, aunque del año pasado para acá tenemos una disminución de un 1% de trabajo infantil, sin embargo, se agudiza en ciertos espacios porque está directamente relacionado con dónde se encuentra la pobreza en este país. Pues qué gusto poder platicar contigo. Nos dejas pues con cifras que nos deben llevar a la reflexión, Alicia. Ayúdanos también a acompañar esta información en charlas posteriores para entender los derechos de los niños, qué hacer, cómo sumar a la sociedad civil para que pues esté al tanto de esto y desde casa. Así que ahí es donde empieza todo, ¿no? Es un trabajo que decimos del Estado, donde el Estado son las instituciones de gobierno, sin duda la sociedad civil, las familias y por supuesto todo el sistema escolar, que son las anclas que detienen el trabajo infantil en este país. Pues muchas gracias, Alicia Vargas Ayala, presidenta del Consejo Directivo del REDIM, de la Red de los Derechos de la Infancia, y también directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Muy buenos días. Buenos días. Que estés muy bien. Gracias. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 8:20, volvemos.